La Fundación, como siempre, nos presenta unas exposiciones muy interesantes y en este caso la muestra que tienen acá arriba en el espacio sobre Big Data realmente nos deja muy claro cuál es la potencialidad que tiene esta herramienta o estas herramientas que hoy en día están teniendo cada vez más desarrollo para todas las actividades que realizamos. Generalmente suele suceder o solemos pensar que una cuestión de Big Data es hablar de una cuestión exclusivamente de tecnología y de un uso exclusivamente para tecnología, para gente que se dedica a esto, ingenieros, analistas de sistemas, etc. Y no es así. El Big Data es una herramienta que lo que va a transformar, o lo que está transformando en realidad, es todas las actividades, sea la que fuese. Por eso, unos días atrás, en este mismo lugar, dio una charla uno de nuestros abogados de la compañía, hablando de cómo el Big Data está transformando toda la cuestión legal, toda la cuestión del análisis legal y la preparación de cualquier caso ante un juicio. También podría hablar un médico de hablar cómo está transformando el Big Data la cuestión médica. Y también podría hablar un entrenador de fútbol, como luego podrán ver acá arriba, de cómo cambia una visión y una preparación de un partido y durante el mismo partido si uno tiene posibilidad de acceder y desarrollar este tipo de aplicación. Entonces, a lo que vamos y la idea de la charla de hoy es que nos quedemos todos en la cabeza es que esto tiene una potencialidad enorme y que tenemos que tratar de utilizarlo lo máximo posible y potenciarlo lo máximo posible. ¿Que estamos en los inicios? Seguramente. Pero bueno, lo ideal es ver cuál es la potencialidad que nos da esto, ¿no? Como somos auditores, los que estamos acá, yo creo que esta película la vieron la mayoría, pero está bueno recordar cómo era la auditoría antes, ¿no? O algo parecido. Bueno, muy bien. Como verán, la auditoría sigue siendo lo mismo, ¿no? O parte de la auditoría. Se hace una revisión, nos salta un gasto, en este caso, raro, ¿no? Un gasto de un viaje a Alejandría por parte de Cleopatra, que encima no pertenece a la corporación Roma, y no está muy bien justificado, y viene Intrusus, que es el auditor, este señor, y lo investiga. Y como verán, ¿en qué se está basando? Bueno, yo no veo nada hablando de verán, pero creo que ahí está. Se están basando en estos papiros, o no sé qué serían, que es donde está la información, ¿no es cierto? Bueno, en realidad la auditoría, sacando varias cosas más, pero digamos, no cambió, vamos a estar haciendo una revisión, evidentemente, de la documentación que sucedió o previendo la que puede llegar a suceder. No va a cambiar. El tema es con qué herramientas la utilizamos. O seguimos utilizando los papiros, que en su momento era la tecnología probablemente que tenía Intrepidus para contarle a César, o cambiamos y vamos a la tecnología moderna al día de hoy y podemos alcanzar la información que sea. Y hablando de tecnología al día de hoy, hoy en día lo que tenemos es una gran marea de datos. En realidad vivimos en un mundo en el cual los datos varían permanentemente y muy rápidamente. Yo no sé si conocen esta página, pero esto es lo que está pasando en Internet en este momento, donde pueden ver las principales empresas dedicadas a algún tipo de Internet y ven desde que se lanzó de hace 12 segundos, 13, 14, cuántos tweets se están enviando, cuántos videos se están viendo por YouTube, cuánto se está navegando por Google y el dinero que está generando, cuánto se está posteando en distintos tipos de páginas de webs. Fíjense en LinkedIn, cuántos usuarios están enganchados en este momento, Skype, cuánto se está usando, WhatsApp. Miren la cantidad de cuentas que se están creando en 46 segundos, 47 segundos de que llevamos ahí. Cada uno de estos, esto es Instagram, fíjense, son las principales. Miren cómo se está moviendo. ¿Y qué les parece que hay atrás de esto?
Datos. Todo es datos. Llamémoslo fotos, videos, películas, información, páginas. Acá no tenemos Wikipedia, pero habría que ver todo lo que se está bajando en este momento de Wikipedia. Bueno, esto es, ¿qué está pasando en este momento en Internet? Toda esta información está en algún lado. Llamémosle la nube, nuestros servidores, son servidores de otros, lo que fuese, pero toda la información circula, ¿vale? Y esto es lo que se está generando gracias a Internet. Gracias a Internet cada vez hay más datos y evidentemente, fíjense acá abajo, la cantidad de gigas, en 106 segundos, la cantidad de gigabytes que fueron transferidos por Internet. Es como que impacta, ¿no? Bueno, esto es importante que tengamos en cuenta que evidentemente no podemos seguir haciendo o trabajando fuera de esta realidad. Ahora bien, veamos un poquito de historia, o qué está pasando antes y qué pasaba ahora. Hace 10 años, solamente 10 años, piensen ustedes hace 10 años, ¿dónde estaban? Hace 10 años recién se subía el primer video de YouTube, hace 10 años. Hoy fíjense lo que está pasando en YouTube. Hace 10 años recién empezaba Facebook. De hecho, como dice acá, se acababa de quitarle el artículo. Antes era de Facebook, ¿no? La marca. Bueno, al día de hoy, fíjense, directamente es Facebook. Hace 10 años, hoy tenemos 1,4 billones de usuarios en todo el mundo. Estábamos con el tema de dron. Del dron, como les decía, era una herramienta exclusivamente de uso militar. Y hoy en día cualquiera se puede comprar un dron. De hecho, ahora estamos teniendo problemas porque se puede cruzar, se caen drones en cualquier lugar. Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin no existía. Hoy en día ya está generando mucho dinero y es un tema. Porque, por ejemplo, los economistas están investigando si eso es una herramienta o no de inversión. Y estamos hablando de dinero virtual. ¿Vale? Android. Si les pregunto cuántos tienen Android hoy en el teléfono que tienen encima, estaríamos cerca a lo mejor del 100% o por lo menos un 80%, el otro será el iOS, o etc. Bueno, o el Windows. En este caso ya tenemos más de 1.000 millones y en ese momento era una startup. Era una startup. Y veamos esto. Hoy en día, cada 100 personas, 95 tienen teléfonos celulares. 95% estamos hablando en el mundo, saben que hay lugares que... Pero cada 100 personas, 95 tienen celulares. 40 son usuarios de Internet, 32 usuarios de banda ancha, móvil, y 25 usuarios de redes sociales. Y más significativo es esto. ¿Cuánto tiempo se tardó en alcanzar los 100 millones de usuarios, las distintas tecnologías? El teléfono, 75 años. Tardó desde 1878, 75 años para alcanzar los 100 millones de usuarios, obviamente en el mundo. El teléfono celular ya tardó 16. Se creó en el 79 y tardó 16. La web, la navegación que conocemos hoy, tardó solo 7. iTunes 6,5, Facebook 4,6, WhatsApp 3,4, Instagram, Apple Store y Candy Crush 1,3. Veo ahí a alguien que le gustó. 1,3 años tardó solo en alcanzar lo que al teléfono le tardó 75. Para que vean la velocidad que nos lleva la tecnología. Y miren esto, qué interesante. Si pusiésemos o consideramos que población y usuarios fuese lo mismo, una comparación particular, porque evidentemente los usuarios están en distintas poblaciones, tendríamos que la población mayor hoy en el mundo es Facebook, por arriba de China, que es la segunda. Luego tenemos Tencent, que es un Facebook, digamos, que se usa más que nada en el Oriente, por eso acá no se conoce, pero miren la tercera, ¿vale? Cuarto estaría India, quinto sería WhatsApp, que encima hoy estaba leyendo en el diario esta mañana que Argentina es uno de los líderes en uso de WhatsApp. Luego Estados Unidos, y luego ya directamente no aparece ningún país, LinkedIn, Instagram, Twitter y Snapchat. Snapchat lleva nada en el mercado, ¿eh? Lleva nada. Bueno. Fíjense esto, o sea, evidentemente la irrupción de esta tecnología o de la tecnología está haciendo estragos. Y fíjense lo siguiente, cada vez más
conectamos cosas. Cada vez más conectamos cosas. Cuando se hablaba de Internet de las cosas, al principio todo el mundo pensaba en el iWatch o pensaba en el teléfono, los anteojos de Google, cosas así más bien, ¿no? Tecnología comercial, pero no, en realidad se conectan cualquier cosa. Se conectan ciudades enteras, van a ver arriba que tienen ahí algunos medidores que se utilizan para hacer la ciudad inteligente. Si la ciudad inteligente no significa que haya Wi-Fi libre en una plaza. ¿Vale? Una ciudad inteligente significa que yo esté midiendo permanentemente el nivel de humedad que tengo en distintos puntos de la ciudad y a partir de ahí pueda tomar una decisión. ¿Ok? Porque si está subiendo, sabré que tendré que hacer una cosa o no hacer nada o hacer otra. ¿Vale? Eso como un ejemplo. Bueno, el tema de las impresoras 3D que va a cambiar absolutamente la matricería, está cambiando absolutamente la matricería de un montón de industrias. Hasta podemos hacer órganos. Hoy ya está la tecnología para hacer órganos para trasplantes, ¿no? Se puede hacer comida. Se puede hacer un montón de cosas con una impresora 3D. No con la misma probablemente, pero... coches conectados. Si ya estamos muy contentos de ir con el GPS y luego con el Waze, sabiendo que, bueno, dobla mejor, anda por la calle paralela porque esta se te va a atascar a 500 metros, imagínense que el coche esté conectado. Y pensemos no solamente en la comodidad o el confort que nos da, sino en la cuestión de seguridad. Si tenemos un accidente, que el coche inmediatamente reporte que tenemos un accidente y le diga a nuestra prepaga, cuidado que tu cliente acaba de tener un accidente en tal lugar, en tal sitio. Esto me hizo acordar, hace poco vi también un video, está bien, es una maqueta, un video de un dron que llaman el dron ambulancia, está en YouTube, lo pueden encontrar, donde simulaban una persona que sufrió un ataque cardíaco y la hija desesperada llamaba y lo primero que le llegaba era un dron donde aparte de llevarle algún elemento, por ejemplo, para poder medirle la frecuencia cardíaca o algunos elementos vitales, tenía la cámara y del otro lado un médico podía orientar a la persona hasta que llegaba la ambulancia. De verdad que con el tránsito iba a tardar un poquito más. Bueno, y acá hablamos de los drones. Pero les cuento algo que me pasó a mí para que vean en qué cosas se pueden usar o qué cosas hoy se está utilizando Internet y este servicio. Hace nada, en julio, estuve en España y me llevaron de visita a una aldea que se llama Labrada. Si la buscan van a ver que es un puntito muy chiquitito que está en Galicia. Es bien rural. La gente ahí se dedica exclusivamente a cuestiones rurales. Y es una aldea que, como toda aldea, sobre todo Galicia, son como pequeñas agrupaciones de casas que están repartidas así en el medio del monte. ¿Y qué es lo que lo une? ¿Qué es lo que lo une a todo el pueblo? La iglesia. La iglesia, desde muchos años atrás, sigue siendo la unión. Y cuando digo la unión, no solamente por la misa que puede dar los domingos, sino porque la información se da o se daba por las campanadas de la iglesia. Es decir, se moría un hombre, no me acuerdo bien exactamente, pero por ejemplo iba el capellán y tocaba 3 campanadas. 3 campanadas cortas a lo mejor. Y eso significaba, el pueblo escuchaba 3 campanadas cortas y decía, uy, ¿quién se murió? Se murió un hombre. Vale. Si tocaba a lo mejor 2 largas, era que había muerto una mujer. Si tocaba una muy fuerte, incendio. Bueno, distintas cosas así, y estas eran las cosas. Entonces, bueno, hoy en día no hay cura permanente, antes estaba la casita del cura, hoy ya no hay. Entonces, un poblador que conocí es el encargado de dar este tipo de información, o sea, ir hasta la iglesia, que de su casa son 600 metros, 700 metros, pero de un caminito, o sea, tiene que subirse al coche o algo, ir hasta ahí, llegar, ir y tocar las campanas que corresponden. Esto, claro, complica y aparte es una molestia. Entonces, ¿qué hace ahora este hombre? Desde su casa, con una aplicación en el móvil, marca esta aplicación, llama y dice, bueno, hombre muerto, ¡pic! Y suenan las campanas, las 3 campanadas que tenían que dar. Incendio, ¡puc!
sonará la campanadas que tenga que sonar el incendio. Entonces, estamos hablando de un pueblito, esto es real, en Laredo, en Galicia, el capellán está haciendo esto en este momento. Bueno, no sé si en este momento está tocando la campana, pero digamos que es una de las soluciones que se está dando. Muy bien. Fíjense el dato este de acá abajo. 50.000 cosas van a estar conectadas en 5 años. ¿Ok? Con lo cual, ¿esto qué genera? Generan datos. ¿Y por qué es posible que esto suceda? Bueno, antes tenía esto también para mostrarles. Fíjense, bueno, no tengo la información de este año ni del año pasado, de la última del 2013, pero fíjense, en el 2012, entre búsquedas humanas dentro de Internet y búsquedas de robots, eran la misma, 50% cada una. Hoy ya el 62% es por una máquina. Hoy, perdón, en el 2013, este número debe haber crecido, fíjense lo que pasó en un año, un 12%, fíjense lo que debe haber crecido. Y todo esto, fíjense, desde herramientas de hackers, en motores de búsqueda, hay de todo. Cada vez hay menos humanos buscando y hay más máquinas conectadas. Bueno, y como les decía, ¿por qué es posible todo esto? Por algo que se llama la ley de Moore. Moore, que era no me acuerdo si es el creador, el fundador de Intel o uno de los directivos principales, esbozó la siguiente teoría. Hace muchos años, creo que en el año 85, bueno, no quiero equivocarme, pero dijo que los transistores por procesador se duplican cada 2 años. Saben que el transistor es la mínima unidad que se necesita para hacer una operación. La capacidad de procesamiento se duplica cada 18 meses. Y finalmente el coste de procesamiento se reduce a la mitad cada 18 meses. ¿Esto qué significa? Que yo en 2, 3 años cambié completamente la capacidad de procesamiento y almacenamiento y me bajó el coste de los datos que yo tengo. Si lo quieren ver mejor representado es esto. La misma marca, SanDisk, producía un microSIM en el año 2005 de 128 megas. Esto es lo máximo que producía. Hoy el mismo tamaño, ¿ven? No estamos hablando de que cambió el tamaño, nada. En el año 2014, la misma marca produce 128 gigabytes. Y lo compramos probablemente, ahí no estoy tan seguro, sea al mismo precio o más barato. Yo creo que está más barato. ¿Vale? Entonces, cada vez esto hay más y más datos. Y esto es lo que termina haciendo, o es lo que termina permitiendo que hoy hablemos de Big Data. Porque en definitiva, ¿qué es Big Data? Porque alguno podrá decirme, bueno, al final de cuentas, hace años que venimos procesando información. Hace años que venimos trabajando con volúmenes de información importantes, cada vez mayores. Hace años que venimos haciendo inferencias. Sí, es verdad. Pero el Big Data lo que combina son estas 4 condiciones, lo que algunos llaman las... Perdón, esto no. No se entendió. Lo repito, ya que no se entendió. Lo que decía era que hay 4, las 4B, que son las 4, los 4 disparadores del Big Data, que algunos llaman las 3B, porque hay una que no la consideran, y otros llaman las 5, ya incorporan más. Acá empezamos a incorporar Bs, como total el Big Data lo soporta. Pero en realidad estas 4 son las que mejor marcan. ¿Y qué habla del Big Data? Acá lo que señala es que por un lado, lo que hablamos es de volumen. Si estamos diciendo, ¿se acuerdan la primera o la segunda, el segundo slide que presenté? La gran cantidad de datos que se estaban en tan pocos segundos transfiriendo a través de las redes. ¿Se acuerdan hace un segundo la cantidad de equipos o cosas conectadas? Si se dan cuenta de que todo ese volumen de datos está dando vueltas por ahí, esa capacidad, si yo la puedo manejar, es la que me permite tener potencialidad en el análisis. Entonces hablamos de
que Big Data me permite volumen, manejar volumen de verdad. Velocidad, esa es la otra, porque yo puedo manejar, o podía manejar volúmenes de datos en otro momento, pero me llevaba muchísimo tiempo. Hoy tenemos velocidad que hay, por ejemplo, tarjeteras, empresas de tarjeta de crédito, que cuando alguien está consumiendo y pagando en cualquier parte del mundo, inmediatamente tiene el análisis en un lugar central de qué se está comprando, dónde se está comprando, qué crédito tiene esa persona y, por ejemplo, puede prevenir que se esté produciendo un fraude. Porque cuando hablamos de todo esto, y sobre todo para nuestra actividad, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para prevención y análisis de la información. Variedad, lo que me permite el Big Data es vincular, hacer inferencias que antes se me complicaba muchísimo. Y al final de cuentas puedo estar relacionando determinados hechos o determinados datos con otro tipo de datos, generando una información que antes era muy complicado cruzar. De vuelta, todo esto juega conjuntamente. Vuelvo a insistir, no es que antes no se podía hacer, se podía hacer, pero ahora lo podemos hacer dentro de este esquema. Y finalmente la veracidad. También me da garantía de lo que estoy procesando es lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. ¿Sí? Muy bien. ¿Y auditoría qué? Auditoría, ¿les parece que tiene, cuando hablamos de auditoría hablamos en general del control interno, ¿no? ¿Les parece que tendría que entrar y tendría que utilizar esta herramienta? Bueno, espero que todos digan que sí o estén pensando, que ya que no lo dicen, por lo menos lo estén pensando. Evidentemente sí. Evidentemente para auditoría esta es una herramienta fantástica. Fantástica. ¿Por qué? Porque me permite hacer un análisis con estas 4B, donde puedo procesar un gran volumen de información a una velocidad excelente, con una variedad de datos que puede inferir y cruzar, y a obtener la verdad de lo que sucedió o lo que puede inferir lo que puede llegar a suceder si suceden o se van marcando algunos tipos de variantes. Con lo cual, para auditoría es fundamental. ¿Por qué? Bueno, creo que conocen un poco este gráfico que ya presentamos en alguna oportunidad. La compañía se puede plasmar en procesos operativos, de los cuales, de algunos de ellos, van surgiendo actividades de control y sobre esas actividades de control aparecen ciertos riesgos. Y estos riesgos son los que nosotros, al final de cuentas, son los que estamos midiendo y evaluando en función de lo que estamos buscando. Todo esto hoy lo hacemos claro, pero todo, piénsenlo, potenciado desde el punto de vista del manejo del Big Data. Si consideramos y simplificamos muchísimo las actividades de un auditor en un proceso de auditoría de revisión, ¿vale? No estoy hablando de otro tipo de proceso de auditoría preventiva o algo, sino más que nada de auditoría de revisión, podríamos reducir a estos 4 pasos que yo llamo vehículos del auditor, donde tenemos el entendimiento y la determinación de riesgos, la exploración y detección de los riesgos y las exposiciones, las recomendaciones y el feedback y seguimiento. Si yo les preguntase ahora en dónde utilizaríamos el Big Data, cuasi seguro que casi todo el mundo dice acá, en la exploración y detección de riesgos y exposiciones. Está claro, acá tiene una potencialidad de uso enorme. Ya hoy hacemos un montón de entrecruzamiento de información, con lo cual esto tiene una potencialidad enorme. Pero piensen que en cada uno de estos puntos podríamos también utilizar este entrecruzamiento de datos, permítanme decirle, business intelligence potenciado, no está muy mal esta frase, pero permítanme utilizarlo como tal. Por ejemplo, si yo voy a determinar los riesgos de mi negocio, de mi proceso, etc., yo puedo utilizar para saber dónde está posicionado esto y qué riesgos tengo más allá de mi propia compañía, por ejemplo. Puedo posicionarme acá y buscar qué ha pasado, qué historia hay en otros lugares. Y cuando digo siempre, piensen en la potencialidad del cruce de información cuanto más información tenemos, porque claro, yo puedo poner Google y decir, ¿qué problemas hubo en empresa de tal tipo en el último
los últimos 10 años, y algo me va a traer. Pero si podemos cruzar mucha más información de esa, poder obtener esos datos me va a dar muchísima más precisión para la determinación del riesgo. Aquí está clarísimo, si tengo que hacer pruebas, investigación, análisis, todo esto me va a acercar muchísimo más a la verdad de lo que nosotros estamos investigando. Luego tenemos toda la cuestión de recomendaciones. En las recomendaciones, sobre todo en la cuestión de determinación de indicadores de riesgos, de indicadores de resultados de procesos y en el diseño de controles, si a su vez podemos vincularlos a procesos de Big Data, todavía muchísimo más. Y finalmente, en la cuestión de la mejora continua. Si yo puedo monitorear a través de esto y tener una auditoría continua, evidentemente tendré una seguridad y una tranquilidad en la compañía y le podré decir a los accionistas que su compañía está trabajando y funcionando mucho más tranquila y mucho mejor de lo que, de que en otras formas podríamos asegurarlo. Fíjense esto. Acá se empieza a mezclar un poco porque, claro, muchas veces hablamos, por eso decía que está mal dicho, porque Big Data no es solamente un Analytics potenciado o Business Intelligence potenciado, pero bueno, podríamos igual tomar, porque en la cabeza de la mayoría, sobre todo los auditores, hoy, de lo más avanzado que está viendo, al día de hoy más o menos, es el tema de Business Intelligence, que muchísimas compañías no hacen nada en esto, ¿no? Con lo cual, los que sí la están haciendo realmente tienen una ventaja terrible. Bueno, esto lo sacó Gartner este año, en la agenda de los responsables del sistema de información, el CIO. Fíjense que de todas las cuestiones que le podrían estar preocupando a un responsable de tecnología de una compañía, lo que más le preocupa al día de hoy es el Business Intelligence y las cuestiones de Analytics, que está en un 50% de registro positivo que ha tenido en cuanto a la encuesta que hizo Gartner, que saben que es una de las consultoras más importantes en este tipo de cosas. Con lo cual, no vamos a decir más nada. Ahora fíjense, podríamos decir en qué lugar está cada una de las unidades de auditoría de las distintas empresas. Podría utilizar este tipo de cuadro, que es un cuadro de Deloitte y otros autores, en el cual establece un grado de madurez y en función de ese grado de madurez uno se podría ir posicionando en distintas etapas, en la cual la que queremos evidentemente llegar es aquí. Pero fíjense, si pensamos, ¿quiénes o cuántos están solamente en la gestión de datos? Que sería la integración de los datos normal, que hoy estamos haciendo. Vamos, pedimos al gestor, me pasás por favor esta información, lo veo, a lo sumo lo estoy poniendo sobre un Excel y cruzo algunos datos, etc. ¿Está mal? No, pues estamos a este nivel de madurez. En cuanto a reporting, bueno, ya a lo mejor lo que tengo son criterios de evaluación sobre generación automática de reportes con una inteligencia previa que me está indicando algo. Luego ya podríamos a un análisis de datos un poco más avanzado. De esto yo creo que muchas unidades de auditoría hoy están aquí, que es la que trata de cruzar información y a partir de esta información que está cruzando puede estar estableciendo qué sucedió, por qué pasó, cuándo pasó, etc. Y le da un soporte importante en la cuestión del análisis que estén haciendo. Ya más avanzados tenemos un modelo de predicción. Esto es principalmente aquellos que tienen auditorías continuas, auditorías donde yo a partir de ciertos disparadores o ciertos KRIs, ciertos indicadores que pueda estar teniendo en determinados procesos y automatizados, me podrían estar dando información que me permite prever la ocurrencia de algo. Y a su vez lo puedo mezclar con la minería de datos. Una minería avanzada, porque acá ya hacemos minería, es decir, bucear con reglas ya establecidas o con reglas que nosotros establecemos, bucear dentro de los sistemas y no hacer esto, y poder llegar a capturar esta información.
Luego ya pasamos a una etapa que, bueno, la llaman ellos Fast Data, donde, bueno, acá lo que estamos hablando es que toda esta información del modelo predictivo ya se actualiza en tiempo real, con lo cual toda esta información yo la tengo previa o adelantada, y evidentemente tengo una ventaja importantísima. Y finalmente llegamos al Big Data, donde combino todo lo anterior en cuanto a volumen, veracidad, velocidad. Y lo que puedo tener es decisiones o una toma de decisiones por parte de la gerencia muchísimo más segura que con la información anterior, donde, bueno, siempre va a estar la intuición un poco, pero evidentemente va a ser mayor la intuición que en el otro caso. ¿Sí? Entonces, acá la pregunta que tenemos que hacernos es dónde queremos posicionar nuestra unidad. Si la queremos posicionar aquí o aquí, en estos dos, que serían los niveles de madurez mayor al día de hoy, o si estamos conformes con quedarnos en un nivel anterior. Evidentemente, este paso creo que hay que jugarlo y hay que hacerlo, si queremos una unidad evidentemente moderna. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros ya? Digo nosotros, ya estoy hablando de la empresa, en función del Big Data para auditoría. Bueno, para auditoría lo que estamos haciendo es, estamos avanzando con toda la cuestión de Analytics, tratando de, a partir de la recopilación de datos, hacer un modelo de presentación de la información, porque esta es otra. Yo puedo recopilar los datos, cruzarlos y después, si no lo sé o no tengo la facilidad de interpretación, no me sirve de nada. Hacer el análisis que corresponda como tal y evidentemente utilizarlo para la toma de decisiones. Gracias a que la información es cada vez más digital, podemos manipular grandes volúmenes de datos y evidentemente tener muchísimo más criterio en el momento de la toma de una decisión. Un modelo que podríamos estar utilizando es este, para, digamos, lo que podría ser auditoría, donde lo que tenemos es, desde un diseño conceptual del modelo de gestión, distintos sistemas que están reportando a él, y de ahí volcamos información a silos grandes, que serían los data warehouse, que dialogan entre sí, y a partir de determinados algoritmos que se generan y de procesos de minería de datos, lo que estaríamos obteniendo son información totalmente multidimensional. Por eso hablamos de los cubos. ¿Sí? De esta forma lo que podemos obtener es que de una situación de información que ya teníamos, supongamos en un SAP, o en un sistema de ventas, o cualquiera de estos sistemas, a partir de este cruce de información y de esta generación de algoritmos, lo que podemos estar teniendo es una información totalmente integrada y que puedo entender por qué sucedió lo que sucedió o prever qué puede llegar a estar sucediendo. Desde el punto de vista nuestro, nosotros estamos encarando o evolucionando la función, o queremos evolucionarla, sobre estos 4 globos. Utilizar la información del Big Data desde un entorno colaborativo, es decir, compartir la información, y para esto lo que utilizamos son herramientas tipo la biblioteca digital, donde se cruzan la información de toda la actividad que se realiza, más otro tipo de actividades que tenemos por ahí. La de minería de datos, esto es explotar la información hacia atrás, todo lo que tiene que ver con protocolo de pago, todo lo que tiene que ver con la supervisión de todas las salidas de fondos, por ejemplo, esto ayuda muchísimo. Tener una auditoría continua, donde me genere alertas, alarmas, que me permitan alertar al gestor de que puede estar sucediendo algo o podría suceder algo, junto con el predictivo, que es directamente prevenir, si siguen las cosas así, vamos a llegar a tener un problema. Fíjense que en definitiva lo que estamos dando aquí es herramientas de colaboración al gestor. Con lo cual, lo que COSO 3 habla mucho, que es realmente cada vez agregar mayor valor a los gestores, es lo que estamos tratando de hacer o tratando de potenciar con este esquema. Bueno, el enfoque, como les decía, abierto en globos, nosotros lo tenemos armado principalmente de la siguiente forma. Estamos haciendo
teniendo actuaciones sobre información continua o auditoría continua, tenemos alertas ya que nos dicen algunas de las circunstancias que se están dando, estamos utilizando cada vez más la minería de datos, tenemos que ir y vamos sacando, sobre todo desde el punto de vista de, y ahora sí, tenía que suceder, muy bien, bueno. Como vivimos de esto, no nos vamos a quejar, ¿no? Que la gente llame y genere datos y genere cosas. Bueno, entonces les decía, sobre todo con todo lo que tiene que ver con salida de fondos, pago de proveedores, cumplimiento, todo lo que es compliance, es muy bueno que tengamos scoring, que podamos tener información para poder hacer scoring y poder tener ahí un rango de prioridad y riesgos sobre, por ejemplo, proveedores, etc. Bueno, distintos tipos de indicadores. Y lo que es fundamental, no podemos gestionar si no tenemos tableros. Cuanto más tableros tengamos en nuestra función que nos indiquen cómo van las cosas, mucho más seguros vamos a estar en los trabajos que vamos a estar realizando. Bueno, este es el modelo que acá está Diego por ahí, que es el responsable, junto con su equipo de auditoría en tecnología, del armado de lo que estamos construyendo, o que ya está gran parte construido, sobre lo que sería el Big Data, sobre la parte tecnológica de por sí. Donde, fíjense, con el diagrama general que habíamos visto antes, acá tenemos más o menos lo mismo, pero detallado. Lo que sería la fuente de los datos, de distintos tipos de aplicaciones, distintos tipos de soportes, como puede ser el Imperva, Microstat, SCM, etc. Y distintos tipos de herramientas que se están utilizando. Todo esto está muy bien en forma independiente, si lo trabajamos, si lo auditamos en forma independiente, está fenomenal, pero mucho más si lo metemos dentro de un sistema que lo que hace interrelaciona las cosas. A ver, se los pongo en claro. Si yo tengo a través de un gestor de logs, sé qué usuario se conectó a un sistema en determinado momento, es un dato muy útil. Pero mucho más útil es si a su vez puedo cruzarlo con ese usuario quién es, cómo está, cuál es su historial en recursos humanos, dentro de recursos humanos, qué hizo, qué no hizo, podría tener, por ejemplo, cuáles fueron perfiles anteriores, posteriores, etc. Y me puede dar un perfil que a mí me puede estar sirviendo en el proceso de auditoría. Y a su vez, no me sirve de nada tener una gran fuente y unas grandes herramientas de procesamiento de la información si finalmente no tengo una salida en la cual yo pueda interpretar esos datos. Cuanto más inteligente sea mi salida y cuanto más cercana al gestor sea la salida, mucho más exitoso va a ser el trabajo previo que hicimos. Y en eso es lo que estamos trabajando. Pero lo mismo podríamos decir desde el punto de vista del enfoque económico-financiero. En el enfoque económico-financiero nos estamos basando hoy principalmente en que todas las aplicaciones o las principales aplicaciones del grupo vuelcan sobre el Supervisa, nuestra herramienta del Supervisa, y cada vez más del Supervisa tenemos que ir sacando la información que tanto podemos utilizar hacia atrás como minería de datos, como hacia adelante, para generar las alertas, los informes y los reportes que tendríamos que estar sacando. Entonces, esta es una herramienta, esta junta con la parte tecnológica, nos permite tener una potencialidad enorme y tratar de transformarnos en una empresa, en una unidad de auditoría madura, como mostramos en los slides anteriores. Finalmente, por atrás y simplificando muchísimo, esto sería lo que se construye para lograr esto, donde tenemos la fuente de los datos, que como ven ya vienen de algoritmos que se toman en forma automática, y cuanto más en tiempo real sea posible, mejor. ¿Ok? Luego tenemos una serie de algoritmos. Con los algoritmos lo que voy a generar son la búsqueda de la información que corresponda, el cruce de información que yo quiera. Puedo o no generar indicadores de riesgo y evidentemente cruzarlo contra el proceso que corresponda. Con lo cual ahí me va a dar la matriz mapeada de los riesgos y las circunstancias que me van apareciendo. Si lo quisiéramos ver desde otro punto de vista de cobertura, sería de esta forma, en la cual
lo que tenemos son, bueno, yo le doy siempre al botón equivocado, donde tenemos son procesos, donde tenemos alertas y donde tenemos una cobertura para el riesgo que corresponda. Y finalmente, lo que tenemos es un cuadro de mando de este estilo, en la cual tenemos distintos inputs de la información y con un cuadro de mando sencillo lo que ya tenemos son distintos tipos de pantallas en las cuales nosotros podemos ir viendo los datos y con esta información poder hacer nuestro trabajo en una forma mucho más eficiente. Vuelvo a insistir, y cuando vean arriba cómo hoy trabaja un entrenador de fútbol moderno, que es utilizando los datos, cruzando los datos, viendo qué pasó, viendo qué puede pasar, viendo a sus rivales, viendo a él mismo, analizando los partidos anteriores, previendo que el jugador fulanito, si sigue jugando, se puede lesionar. Luego salen en rueda de prensa y dicen, es unas rotaciones por estrategia. Bueno, habría que ver si fue por estrategia o porque realmente ese jugador se puede lesionar porque ya lleva no sé cuántos minutos y recorrió no sé cuántos kilómetros en tales condiciones climáticas. Y eso alguien habrá determinado que la probabilidad de que se desgarre es del 70%. No, listo, lo paramos un partido, por ejemplo. O solo juega 45 minutos. Después en la hinchada le gritamos por qué lo sacaste. Vale, todo muy bien, pero a lo mejor el hombre tiene esa razón. Bueno, lo que yo pretendo que nosotros auditores, más allá del trabajo, como vimos en el extracto de la película al inicio, que bueno, que evidentemente podemos estar revisando, viendo los papeles, etcétera, pero lo que tendríamos que tener permanentemente es, bueno, esto no, lo que tendríamos que tener permanentemente es las distintas pantallas y la información para que a mí me permite y me oriente en hacia dónde tengo que yo estar buscando la información y profundizándola y marcándola como nivel de riesgo lo que corresponde. En definitiva, el Big Data, vuelvo a insistir lo que les dije al principio, para mí es una herramienta espectacular para la función de control interno. Espectacular. Probablemente de lo mejor que haya surgido en los últimos tiempos. Evidentemente todavía hay que madurar bastante, no solamente las unidades de auditoría, sino también tienen que madurar bastante las tecnologías de las compañías para permitir tener esto. Evidentemente una cosa sin la otra no camina, pero no podemos escaparle a esta herramienta fundamental. Es decir, si hace unos años atrás un auditor no se le ocurría utilizar el Excel para cruzar datos, hoy lo miraríamos y diríamos, pero qué mal, qué pésimo este hombre. Bueno, esto va a pasar lo mismo con el Big Data. Si no vamos a utilizar herramientas de Big Data en nuestras unidades para alcanzar un buen proceso de auditoría, realmente no vamos a llegar a nada. Y bueno, principalmente esto era lo que les quería contar. Quedo abierto a preguntas. No sé si se entendió bien, que por ahí atrás estaba la aplicación que decía que no se había entendido bien. Y bueno, y luego que terminamos tenemos esta visita en la planta de arriba. ¿Sí, señores? Sí.